Hola, estimados amigos, buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos de nuevo en la sala de los mosaicos de este pedazo, de este gran museo histórico municipal, que también conservado, cuidado y mantenido está por todo el equipo humano que preside, dirige, comanda el amigo que tengo aquí a mi derecha y que ahora lo ven ustedes, ya lo sabrán, que es el director del mismo, don Antonio Fernández Ugarde. Don Antonio, buenos días. Muy buenas, bienvenidos todos otra vez. Y vamos ¿Qué? a hacer la segunda fase de esta sala, que es muy grande y daba desde luego para más de un capítulo, como estáis viendo. Estupendo. Bueno, pues entonces, el otro vídeo, primera parte, que hicimos ya 2 mosaicos y una introducción magnífica que diste de lo que son los mosaicos y demás. Entonces nos quedan todavía los que nos dé tiempo lo haremos y si no lo haremos otro día. Así que usted tiene la palabra, yo ya me callo, le escucho y si tengo algo que preguntar, le pregunto. Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos empezar haciendo un poquito de recapitulación sobre lo que significa un mosaico romano, de los que, insistimos, Écija tiene una colección envidiable. No lo digo yo como director del museo, lo dice la gente que viene, y no solamente por los que están en el museo, sino por los que están, por ejemplo, apareciendo ahora en el Alcázar, que no dejan de aparecer mosaicos interesantes. Pero sí que quería insistir en una cosa que creo que dijimos ya en el otro vídeo, y es que un mosaico tiene un valor muy interesante porque es muchas cosas. Para empezar, es una estructura. O sea, hay que insistir en que un mosaico es un suelo aislante. Esa es la función original de un mosaico. Lo que ocurre es que, claro, todos podemos ver aquí que no son solamente suelos aislantes, sino que son también una expresión de arte, aunque probablemente los romanos lo consideraban una artesanía, y el que hizo un mosaico no se considera artista, porque también la consideración de artista es una cosa que tiene quizá 500 años de existencia o poco más, pero obviamente a los ojos de nuestros del siglo XXI son obras de arte, aparte de que sean estructuras de una casa. Pero es que además nos están informando sobre la economía de la ciudad, sobre las casas que tienen la posibilidad de solar sus suelos con un mosaico, que ya sabéis que en Écija son la mayoría, prácticamente todas las que se excavan tienen mosaicos, cosa que, insisto, aunque aquí nos parezca habitual, no es lo habitual fuera de aquí, en ninguna ciudad romana que yo conozca. O sea, aquí lo que los mosaicos nos informan también es de una economía saneada que permitía a los propietarios urbanos tener un suelo caro en su casa. Pero es que además de todo lo que hemos dicho, de ser estructuras, de ser obras de arte, de informarnos sobre la economía de la zona, en el sentido que informan sobre una capacidad económica de los propietarios de casas de poner este suelo en su casa, aparte de eso, las decoraciones que tienen nos pueden, aunque esto quizás es lo más complicado de todo, nos pueden llegar a informar sobre los gustos, las mentalidades, la ideología, la religión que tenían las personas que lo hicieron. En ese sentido, un mosaico es un montón de cosas a la vez y todas son interesantes y probablemente todas se unen para considerar estas piezas con el interés que tiene. Así que tenemos toda esta suerte en Écija de tener el gran número de mosaicos que aparecen y que siguen apareciendo y que probablemente seguirán apareciendo con las nuevas excavaciones urbanas que se hagan en la ciudad, ¿no? Estupendo. Se están paseando por Écija, Antonio. Estoy viendo en los últimos meses un montón de casas que se están derribando, casas antiguas, y que se están haciendo construcciones nuevas. Yo creo que ahí volverán a salir restos importantes en las zonas correspondientes, claro. Es cierto que precisamente la semana pasada hemos estado en alguna excavación que se está haciendo ahora mismo, pero de momento las que yo veo que hay una actividad bastante grande, bastante sorprendente. Es fuera de la ciudad romana, es en la zona de la periferia, entre la zona del campo de fútbol, de ahí hacia el hospital. Es una zona en la que puede haber, por ejemplo, necrópolis romanas, no casas, porque estamos fuera de la ciudad romana. En cualquier caso siempre puede saltar la sorpresa, pero es verdad que parece que, por lo que me cuentan los arqueólogos colegas míos, aunque yo lleve mucho tiempo concentrado en labores de museo, es que la economía, la actividad constructiva de la que vivimos los arqueólogos se está recuperando, ¿no? Ya. Estupendo. Y lo que has dicho antes del tema de las excavaciones arqueológicas de allí, de la Plaza de Armas, que de aquí hago un llamamiento a los equipos de gobierno actual y que vayan a venir,
Hombre, por Dios, que llevamos desde el 2000 con eso, lleva 20 años ya. Yo, bajo mi desconocimiento, y más de uno dirá, bueno, si no tiene conocimiento, ¿para qué habla? Cállate, pero bueno, tengo sentido común y lógica de las cosas para entender que... Y he vivido excavaciones in situ en la empresa privada, que es que, por ejemplo, allí en la calle Espíritu Santo llegamos a meter 50 personas. Y claro, yo creo que ahí haría falta una motivación, buscar subvenciones, buscar economía, buscar recursos, porque todo lo que está apareciendo ahí en todos estos 20 años, pues nos da indicios ya de la importancia que tiene, y aunque ya está visitándose en plan turístico, Antonio, y esto es una opinión personal mía, perdón, y si me equivoco y si alguien se siente molesto, pues pido disculpas, pero no creo que nadie se pueda sentir molesto por lo que estoy diciendo. Es que yo creo que ahí hay que meter personal por un tubo y eso a ver si de aquí a 5 años, 10 años está todo terminado ya y... Vamos, pienso yo. Si quieres comentar algo, comenta, y si no, pasamos. Sí, solo una cosa, creo que ya lo hemos dicho en algún otro vídeo con anterioridad. Efectivamente, un hándicap que tiene Écija ahora mismo respecto a otras ciudades romanas, y siempre pienso en el caso de Mérida, por ejemplo, es que hay muy poco de lo que encontramos los arqueólogos que se pueda ver in situ. Los mosaicos, de momento, pues están los que has mencionado en el Alcázar y los que tenemos en el museo, pero faltan, digamos, iniciativas que permitan conservar in situ y hacer visitable in situ restos arqueológicos que muchas veces sí que tienen interés. Es muy complicado, obviamente, lo más sencillo es que no sea así, pero en ese sentido sí que es verdad que del pasado romano de Écija, aparte del Alcázar y del estanque del Salón y de las columnas que estaban integradas en casas del siglo XVI, XVII o XVIII, no se ve mucho, y efectivamente yo creo que es una cosa en la que en un futuro habría que trabajar si Écija, como parece que es su destino, va a tener que considerar mucho su patrimonio histórico como fuente de ingresos y de conseguir calidad de vida y aparte de la obligación que siempre decimos de conservar y explicar el patrimonio histórico arqueológico, que es una cosa que en otros sitios no se produce. En Écija obviamente es una posibilidad, una necesidad, una obligación y, como acabo de decir, una fuente futura presente y futura de ingresos. El otro día, además, como cijano, me llevé una gran satisfacción, Antonio, cuando comentaste de que los mosaicos de Écija eran de una importancia y de una relevancia que muchas capitales españolas, dijiste alguna de ellas, que estuvieron los romanos presentes, quisieran tener. A mí aquello me puso por dentro a tope. Yo creo que es así y no es... Hombre, tú hablas con experiencia, yo no lo sé. No es vanagloria ni amor de director del museo, es una realidad. Hay otra cosa que también dijimos, pero aprovecho para recordar, porque viene precisamente al caso, es que los mosaicos de Écija no son cualquier mosaico. Son mosaicos que tienen, en su mayor parte de los casos, son mosaicos figurados. O sea, no son simplemente blancos y negros o no son simplemente geométricos. La gran mayoría de ellos, o una gran parte de ellos, son mosaicos figurativos que cuentan historias de la mitología romana en general. Entonces, en ese sentido, enlazo con lo que acabo de decir hace un momentito, que nos permite aproximarnos a los gustos, a la mentalidad y a la ideología de los romanos. Vale, no te preocupes, esto es en directo, esto es en directo, esto es vivo, esto es lo que le da alegría. Y lo voy a tener y lo tengo que parar. Lo pone en silencio. Ya Perdón. Está. Nada. Se me había olvidado. Nada, no hay problema. Bueno, pues en este sentido tenemos aquí uno de los ejemplos más importantes de los que habrán aparecido en Écija. ¿Por este quiere empezar entonces, Antonio? Sí, yo creo que sí. Venga, pues ponte a la derecha si eres tan amable. Venga, ¿qué estamos viendo el ahí? Mosaico que nosotros llamamos de las estaciones del año, porque todo el mosaico es un conjunto de alegorías y de motivos mitológicos que nos informan sobre el flujo de las estaciones del año, que también hemos mencionado alguna vez y volveremos a citar hoy, forma parte también de una cierta deseo de que se mantenga el ciclo normal de las cosas, que para el caso de Écija es un ciclo próspero de comercio, de economía saneada, etcétera. Esa figura que vemos en el polígono central del mosaico es
está entronizada, sentada en un trono, con 2 victorias. La victoria lleva las palmas de la victoria en sus manos, 2 victorias que le sostienen, digamos, o que le ayudan a su apoteosis en los cielos. Es un dios menor, seguramente, llamado Annus. De donde viene, que estamos viendo ahí ahora, ¿no, Antonio? Efectivamente, de donde viene la palabra año, el dios Annus, que sostiene seguramente precisamente lo que es la fuente de la prosperidad máxima de esta ciudad, que es una rama de olivo, como ya sabéis, y insistimos una vez más, esta ciudad era próspera sobre todo porque estaba vinculada a la producción y exportación de aceite de oliva, de la cual era probablemente el mayor elemento en todo el imperio romano. Es el centro del mosaico, que probablemente estaría en una habitación principal de una casa romana. Si no es el triclinio, el comedor, sería el tablino o el tablinum, el despacho, digamos, del dueño de la casa. No está completo porque un edificio moderno de la segunda mitad del siglo XX dañó o destruyó una esquina del mosaico, más de una esquina del mosaico. Apareció, no lo he dicho todavía, en la avenida Miguel de Cervantes 35, y fue extraído por el museo en el año 2000, en el número 35, ¿no? en un bloque de pisos que se hizo a partir del año 2000. Sí, que ese solar estuvo mucho tiempo pendiente de construcción. Sí. Y en el 2004, un año muy complicado porque fue un año muy lluvioso, lo extrajimos directamente del museo. Además creo que fue una extracción, ustedes. Mal está, mejor que yo lo diga, pero fue una extracción fina y muy cuidada, en la que, si se hace bien, vamos a ver un ejemplo de lo contrario. Cuando no había medios ni conocimiento, ni arqueólogo ni museo en Écija, no se hacía tan bien. Nosotros lo hemos hecho de una forma que las junturas del mosaico hay que saber dónde están para poder verlas. Yo voy a indicar algunas. Por ejemplo, aquí hay un corte que prácticamente no hemos tenido ni que reintegrarlo de material, porque es un corte que está entre el espacio entre 2 teselas. Vamos a ver después que hay veces que los mosaicos arrancaban dañándolos mucho más, y hay otros cortes mucho menores. Porque, también recapitulo, un mosaico, cuando está en el museo, es porque ha habido que sacarlo, porque la Junta de Andalucía, que es la que decide finalmente estas cosas, con la propuesta de la Comisión de Patrimonio Local, ha decidido que se puede sacar, o a veces puede decidir que se integre en la construcción. Obviamente, para sacarlo, que es descontextualizarlo, es arrancarlo del suelo para llevarlo a un museo donde lo normal es que esté en las paredes, si es que puede estar, porque es como se ve mejor y porque si no nos ocuparía el espacio casi entero de la sala, pero nos permite, a su vez, nos permite observarlo mucho mejor de lo que podríamos observarlo en un suelo, ya que no podemos actualmente pisarlo. Entonces, insisto, un mosaico hay que cortarlo en trozos de estas dimensiones, más o menos. El octógono o el polígono central lo pudimos sacar de una sola pieza, pero fue complicadísimo porque es una sola pieza. Fue muy complicado porque es una pieza muy grande, que pesa mucho cuando se saca del campo, de la excavación. Perdona mi ignorancia. Bueno, mi ignorancia ya es manifiesta y lo sabe todo el mundo. Y más en estos temas de... ¿Eso qué se hace? ¿Un rebaje de unos pocos centímetros para abajo, después se mete una plancha metálica y se saca? Eso, es algo más... Esa técnica, vamos. Es algo más complicado. Lo que hacemos, bueno, primero es una documentación exhaustiva del mosaico, con fotografías, con calcos. Se hace un calco tesela por tesela del mosaico. O sea, tesela es, vamos a decirlo... Sí, las pequeñas piezas de piedra, de cerámica, efectivamente, daditos o cubitos de colores que son de piedra, de cerámica. Las rojas que vemos aquí son de cerámica, o las verdes, azules y negras son de pasta de vidrio, que es un material muy fino, muy delicado y poco usual en los mosaicos romanos en general, no en Écija, donde es bastante más utilizado. O sea, que eso es lo primero, un reportaje fotográfico... Sí, se hace... Independientemente de lo que haya hecho el arqueólogo en la excavación, nosotros hacemos un calco con un plástico transparente y sobre esa documentación se plantea por dónde podemos cortarlo. Cortarlo implica varias cosas. Primero es marcar los cortes desde arriba con una espátula y un martillito. Especial, y empezar por los bordes del mosaico con un cincel que hemos fabricado nosotros largo para intentar desprender el mosaico. Antes de todo esto, el mosaico se ha cubierto con varias capas de gasa, de venda, con la gasa de las vendas, la gasa más fina que se pueda encontrar, impregnada de un pegamento plástico del tipo del pegamento y medio, para entendernos fácilmente. De forma que nosotros nos llevamos el mosaico, nos aseguramos en la capa de gasa que las teselas se vienen con el mosaico, y por debajo, según salga el mosaico, a veces puede salir con toda su preparación, a veces sale con menos. De todos modos, en el museo luego lo vamos a tener que dar la vuelta, que rebajar,
que nivelar y que montar sobre un soporte moderno que es un soporte tipo Aerolam, es un soporte que es un sándwich de aluminio con una espuma de poliuretano densa en el centro. Nosotros pegamos el mosaico sobre ese material y ese material ya nos permite atornillarlo en una estructura metálica que está hecha a medida, para lo cual nosotros en el museo hemos montado el mosaico en el aire, colgado de los almacenes. Es un trabajo ímprobo. O sea que el mosaico lo habéis subido, ¿no se monta aquí en la sala de exposiciones? Se ha montado primero abajo para saber exactamente, para colocarlo exactamente en su sitio, pero esto tiene una ventaja. Y es que una vez hecho este proceso, que es complicadísimo, nosotros este mosaico lo podríamos desmontar en un par de días de trabajo, porque por detrás cada pieza tiene un tornillo numerado y nos podríamos llevar la estructura y montarlo como ya se ha planteado alguna vez, aunque no se ha llegado, pilló la pandemia y no se volvió a hablar del tema, pero se llegó a hablar de algún mosaico, incluso llevarlo a Nueva York a una exposición, y nosotros decíamos, este mosaico se puede desmontar con un restaurador, obviamente, con personal técnico del museo, y se puede llevar a donde haga falta porque está preparado para eso. Es un trabajo serio, pero que vale, o sea, que cuesta mucho. Pensado, que cuando habéis formado, habéis pensado en que eso pudiera hacer y lo habéis diseñado de esa forma. Efectivamente, porque además este mosaico, por ejemplo, estuvo antes de estar aquí montado, estuvo montado en el patio, cuando todavía no teníamos esta sala disponible, este mosaico y el del triunfo báquico de la Plaza de Santiago, que es el primero que vimos el otro día, el del fondo a la derecha, estuvieron montados primero en el patio de abajo, cuando no teníamos esta sala. Cuando tuvimos la sala pudimos agrupar aquí los mosaicos. Entonces es un trabajo muy serio que hacen los restauradores con el personal del museo. En este caso, por ejemplo, fue con Rafael Armenta, que era gerente y que fue el que, digamos, diseñó la estructura, soldó la estructura, pero que está ahí detrás y no se ve, pero que nos permitiría desmontarlo y volverlo a montar donde haga falta, ¿vale? Bueno, pues háblanos del mosaico, de la importancia, la relevancia. Entonces, es un mosaico bastante singular. El dios Agnus que tenemos aquí no es un dios que salga habitualmente, pero además mosaicos estacionales, bueno, este mismo mosaico que hemos mencionado hace un momentito, nosotros lo llamamos de las estaciones del año. De estaciones del año. O de Agnus, porque cada esquina del mosaico, estos angelotes, que no son angelotes, son erotes, son unos personajes de la corte divina, originalmente de Afrodita, Venus, aunque tienen, bueno, de hecho los angelotes de una decoración barroca provienen de la iconografía de estos amorcillos romanos. Bueno, pues cada esquina del mosaico representa una estación de y en el centro hay otro, ¿no? En el centro hay otro. Y entre ellos hay unos personajes que soplan una de flauta o de trompeta, que son, en nuestra concepción, son vientos. Y que no son iguales todos, porque el viento no es igual en primavera que en verano que en invierno. Entonces, si lo analizamos con detalle, vemos, por ejemplo, que si empezamos por este amorcillo de aquí, tenemos un amorcillo con una cesta en la que se ven muchos colores verdes y azules, tenemos una cesta llena de frutas y flores multicolores, que indica la primavera. Las demás cestas no son así de coloridas. ¡Qué barbaridad! Entonces está el amorcillo, la cesta con fruto de la estación, y luego a los dos lados tenemos, en estas lunetas, en estos semicírculos, tenemos animales que tienen que ver con la estación. Bueno, creo que aquí todo el mundo reconocerá muy fácilmente a una golondrina y a una paloma. A mí, no sé... Habla de palomas necias. Las palomas, que no soy yo muy amigo de ellas, no sé qué relación tienen las palomas con la primavera, o no lo sé. Pues aquí no quieren mucho, pero las golondrinas, a pesar de que el refrán español dice que la golondrina no hace verano, las golondrinas volvían antes del cambio climático, porque ahora incluso ya ni emigran, pero volvían en primavera, con lo cual son aves que indican la llegada de la primavera. Y aquí tenemos, obviamente, un toro sentado en un prado, en el que se ven ahí unas hierbas o unas flores en medio del prado, y dirán, bueno, un toro vive en primavera, en verano, otoño y en invierno. Pero aquí hay una cosa verdaderamente curiosa, y es que este toro, yo al menos lo creo así, está aquí porque es un motivo zodiacal que tiene que ver con la primavera. Tauro es un signo del mes de mayo. Y eso lo sabemos porque ahora vamos a ver que hay otros signos zodiacales. Aquí hay parte de los animales, son animales que indican la llegada de una estación, y parte de otros animales están aquí por otros motivos, como por ejemplo el zodiaco, con lo cual estamos añadiendo una capa más de contenido. A la mitología clásica greco-romana le estamos añadiendo también el zodiaco, que sabéis que es una cosa que viene de mucho antes, seguramente, probablemente de Mesopotamia y demás, pero que en este mosaico seguramente es así. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque en la siguiente estación del año este mosaico se lee en sentido contrario a las agujas del reloj. La siguiente estación del año es esta de aquí. Todo el mundo reconocerá a un amorcillo otra vez que lleva en la mano
cuando yo se lo diga, pues lo reconoce como que lleva una hoz, que es de Ah, color azul metálico, y la cesta de frutas, o de fruto de la estación, que tiene, pues tiene La todo fruta se ve, cosas amarillas, que son espigas de trigo. Qué barbaridad, qué perfección, Son niño. los frutos de que se cosechan en verano, los cereales y el trigo. Qué Y perfecto. tenemos este animal, que un león, aquí Un no había león. leones más que Ya, los ya, que ya. trajeran para los juegos en los anfiteatros, pero este león probablemente está aquí por otra razón, y es porque Leo es un signo de verano. Ah. Así que es una cosa bastante curiosa, en mi Ya, opinión. ya, ya. Y volvemos a tener aquí dos aves que son muy curiosas. Una, en cuanto la ve un experto en aves, sabe que esa multicolor... perdigón, ¿no? Hay una perdiz, efectivamente, un perdigón. Un perdigón, y el bueno. otro animal, la otra ave preciosa que tiene colores verdes y azules, es un abejaruco, que es un ave que es muy activa. Esto lo consulté yo con amigos que son ornitólogos, decían, es que el abejaruco es un ave muy activa en verano, que se alimenta de abejas, pues se llama abejaruco, y los tenemos aquí, en los cortados del genil. Así que una vez más tenemos aquí dos aves que tienen que ver con la estación. Entre medias hemos dicho que había un viento, y querría que comparáramos el viento que hay entre la primavera y el verano con el viento que hay entre el invierno y la primavera, para que todo el mundo se dé cuenta de que uno es un hombre marcando abdominales y robusto, y el otro es un hombre tirando a fofo, porque el viento que hay en el mes de mayo o de junio no es el mismo que hay en los meses ventosos por excelencia, que son los que preceden a la primavera. Así que hay un montón de información que uno al principio no la ve hasta que no se para, como nos pasa a nosotros, y nos pasamos mucho tiempo contemplando el Perdón, mosaico. Antonio, Sí. perdón. ¿El nombre lo ponéis ustedes o es que hay mosaicos por ahí en otras partes de España o del mundo? Los mosaicos se replican, se duplican los artistas de aquellos años. ¿O no hay dos mosaicos iguales? Hay una tradición interpretativa que dice que es que los mosaicos se Yo hacían planteo unas cosas más raras. No, es una pregunta muy interesante. Hay una tradición que dice que los mosaicos, los mosaístas, los artistas del mosaico, funcionaban con una especie de patrones que llevaban en telas o en cartones, una especie y que le enseñaban al dueño de la casa para que eligiera. Ya. Pero la realidad es que no hay dos mosaicos iguales. No hay dos mosaicos iguales. Pues Entonces, el nombre se lo ponemos nosotros. Ya. Algunas veces se ha llamado el mosaico de Anus, o otro el mosaico de las estaciones del año. Ya. Tampoco es un ya, nombre estricto. ya. De hecho, hay mosaicos de Écija que te lo puedes encontrar en publicaciones distintas con distintos nombres. Nosotros hemos dado en el museo el nombre que pensamos que define mejor al O sea que al no mosaico. hay dos mosaicos que tú tengas constancia, dos mosaicos iguales, ni en Ecija ni en el resto de España. No, desde luego que no. Desde luego que no. Ya. Así que esa teoría de que haya motivos que se fijaban, digamos, a partir de patrones, no me parece a mí muy... que podría haber algún tipo de ideas Pero que generales hasta ahora no hay de la conocimiento. composición. Bueno, pues muy bien. En fin, obviamente nosotros tenemos una parte de una pequeña parte de los mosaicos que han existido romanos, porque la mayoría se han perdido o no se han excavado, no se han encontrado. ya. Pero de momento tampoco podemos decir que haya dos mosaicos clavados, ¿no? Hay motivos que se repiten, Sí. pero con tratamientos distintos, con manos distintas, así que no podemos decir lo mismo. Bueno, sigamos con el mosaico. Vemos que hay una parte que falta, ¿no? El otoño estaría bastante perdido, pero tenemos parte de la figura del viento Que está ahí la media luna, simplemente esta figura un tanto ya. más compleja, Sí. pero se ve claramente que, Sí. que es más fuerte, aunque no está completo, que era más fuerte que el viento que hay entre la primavera y el verano. Sí. Y ahí tenemos la fruta, el cesto de frutas de la estación, Ahí que está. si se fijan no hay ningún color vivo, verde, azul, no, son todo frutos de color... bueno, hay una parte de color un poco verdoso. Sí, bueno, se ve. pensamos que lo normal es que esas frutas sean uvas, porque son las frutas típicas de la estación. ¿Vale? Seguimos y tenemos muy dañado el viento que está entre el otoño y el invierno. Sí. Tenemos boca abajo porque ¿Un jabalí? un jabalí y unos patos salvajes. ¿Por qué jabalí y patos salvajes? Porque los romanos, eso sí que lo sabemos por otras decoraciones, mosaicos en pinturas, los romanos identificaban la caza mayor de jabalí y la caza de patos, era una actividad que ellos identifican con el invierno. Entonces, aquí están desde luego reventando al invierno, y aquí sí que vemos claro que esos posibles verdes claros o grisáceos ya no los hay en la cesta de frutos. ¿Y qué suponemos que son esas cestas de frutas? Pues suponemos que son aceitunas. Son las frutas que dan la importancia económica a Écija, porque
con ellas conseguimos el preciado aceite de oliva que exportaba Écija a todo el mundo romano, y que probablemente nos indica también la rama de olivo, que seguramente es la que lleva el dios Annus en la mano. Y todo esto que hay alrededor guarda también simbología. Y todo esto que hay alrededor es ¿O eso ya es decoración del artista? Pues yo... ¿Tu opinión? voy a decirlo de una forma clara. No lo entendemos bien porque podría entenderse solamente como decoración, pero yo creo que seguramente no es decoración. Tenemos muchas cosas distintas. Si se fijan, tenemos unas figuras de felinos que son, en principio, símbolos que tienen que ver con Baco, con Dionisos. Las panteras, los tigres, los leopardos, como tenemos aquí al niño Baco sentado en su pantera, son animales que tienen que ver con Baco. Los gansos tienen que ver con Apolo, así que es otra divinidad distinta. Entonces esto ya... Y aquí hay unos personajes muy extraños que tienen una iconografía que coincide con Océano, que es estos personajes barbados con una barba larga de la que las puntas le salen a veces patas de cangrejo, pero aquí no tenemos las patas de cangrejo y además tiene un casco alado, con lo cual es toda esta cenefa, si es decorativa, que probablemente en alguna medida está representando una especie de alfombra. Porque no guarda relación con... No parece guardar relación con la parte central, ¿no? Y tiene que ver aparentemente con varios dioses. Lo sencillo es decir que es decorativa, pero yo supongo que tiene algún significado que no percibimos perfectamente. En cualquier caso, como se fijan, es un mosaico con una calidad enorme en el tratamiento de los personajes, con modelado, como ya dijimos en el caso del mosaico del niño Baco, del vino. Es una pintura hecha con piedra, y esto, yo insisto en una cosa que dije a mí mismo, que soy arqueólogo, no soy artista. Bueno, me decía, un mosaico son piedracitas puestas una al lado de otra o cristales puestos una al lado de otra. No es eso. Un mosaico, la forma de colocar las piedras, la forma de distribuirlas, la forma en la que se crean los fondos, hace que un mosaico sea más parecido a una pintura o sea un mosaico más tosco, como vamos a ver alguno un poco más tosco de época posterior. Y este mosaico está a la altura de los mejores que podemos ver en el Imperio Romano, y además, insisto en lo que acabo de decir hace un ratito, que aquí también hay un uso bastante amplio de la pasta de vidrio. Todo lo que tiene colores brillantes, azules, verdes o negros, es pasta de vidrio, que es un material caro, delicado y poco frecuente en mosaicos romanos, aunque en Écija lo encontramos muy frecuentemente, y el ejemplo va a ser el siguiente mosaico que vamos a ver. Pues muy bien. ¿Se te queda algo de aquí? Nada, ¿no? Pues seguramente se nos queda cosas, seguramente. Lo que sí he visto, ¿este sí está completo, Antonio? No, este mosaico al revés. Que parece, da la sensación de que está completo. Este círculo que nosotros hemos reconstruido seguramente era un círculo completo. Y esto lo sabemos porque hay un especialista en la geometría de los mosaicos romanos que dedicó su tesis a la geometría de los mosaicos en el convento de Astiquitano, en Écija y todo el convento jurídico, muchas más ciudades de la Bética, que nos dice que probablemente lo que teníamos aquí son 3 nudos, digamos, geométricos, y que lo que tendríamos solamente una parte era un círculo completo. Ahora, este mosaico es un mosaico magnífico, el que yo siempre digo a todo el mundo que hay pocos mosaicos en Hispania en los que haya mayor proporción de vidrio, mosaicos romanos, con mayor proporción de vidrio que este mosaico. Por si se fijan, toda la figura que va de la Nereida, ahora veremos que son Nereidas, que son unas divinidades o unos personajes mitológicos que tienen que ver en general con divinidades del océano. El animal en el que va montado está todo hecho de vidrio negro y verde, y hay azules y negros y verdes en todo el mosaico. Es un mosaico de una riqueza cromática increíble, y este uso del vidrio, insisto, a nosotros aquí en Écija ya nos parece normal, pero no lo es. Cualquiera que viene de fuera dice, pero es increíble la cantidad de vidrio que tienen los mosaicos de Écija. Material delicado, costoso y poco... Por lo cual, la capacidad económica de los señores que habían en Écija en aquellos años, pues fíjate. Sí, este mosaico también lo extrajo el museo, viene de una excavación en la plazuela de Santo Domingo, que se hizo un poco después del otro, quizás en 2005, más o menos. Había más mosaicos que se dejaron allí protegidos, pero este apareció al final de la excavación. En el límite superior es el límite que tenía la parcela, no se pudo seguir excavando. Es posible que lo que falta del círculo a lo mejor se conserva en la parcela de al lado, y esperaríamos encontrar una cabeza de océano emergiendo del mar, rodeado de nereidas, que son estos personajes
las hijas de Nereo, que van montadas en animales que, si se fijan, son animales marinos. Tenemos un pescado que incluso se podría identificar con algún pescado blanco del río del marítimo, son pescados de mar, que es un sargo, un besugo de la familia. No soy yo experto en... pero se podría incluso llegar a identificar. Pero aquí tenemos a la Nereida, que por cierto tiene un tratamiento curioso con ese moño que yo siempre digo que la asemeja a una gitana de Romero de Torres, pero estamos hablando de un peinado de un personaje mitológico romano. Pues ella va montada, cabalgando, de una forma muy sugerente, enseñando su espalda y el inicio del trasero. Va montada sobre un animal que es una mezcla es un monstruo mitológico, que es una mezcla de delfín, con patas, como si se fijan delante, hay unas riendas, lo va cabalgando como si fuera un caballo, y la cola la tiene enroscada, con lo cual es un animal que reúne delfines, mamíferos terrestres y animales de cola enroscada marinos. La otra Nereida, en la que solamente se ha conservado el pie, el vestido, va cabalgando otro animal que tiene, si se fijan, las patas delanteras son patas de crustáceo, con pinzas de crustáceo. Seguramente todas las Nereidas irían girando alrededor de una cabeza de océano que estaría en el centro del mosaico, si hubiera podido descubrirse, que de momento... Y echando la imaginación a andar, la teoría, el mosaico en origen sería 4 veces esto, o sea... Sí, mira, si quieres ver la cartela, me gustaría que enfocaras aquí para que veas cómo reconstruimos nosotros este mosaico. El círculo estaría completo y nosotros tenemos solamente esa pequeña parte del círculo y debajo esa pequeña parte de la cenefa. Entonces un 20% más o menos. Sí, más o menos. La posibilidad es que lo que falta de ahí para allá esté quizás en la casa de al lado, que no se pudo excavar. Los arqueólogos y las intervenciones funcionan por las parcelas del parcelario catastral de Écija, que no corresponde con el romano. Entonces, quizá, con un poco de suerte, en un futuro, la parte de mosaico que falta aparezca debajo de la casa de al lado. Antonio, encontrar un mosaico intacto, tú en estos 20 años lo has visto. Intacto. O sea, intacto, no una parte, sino que diga, oye, que esto tiene 10 metros por 5, 10 por 10 o 20 por... y está todo intacto. Te voy a decir que es difícil porque los mosaicos de Écija son grandes normalmente y casi siempre han sido afectados, si no por una casa, por la casa de al lado, como ha pasado en este que estamos viendo o en el de la casa de al lado. O a veces puede que esté intacto, pero no se ha podido seguir excavando porque se mete debajo de los límites. Pero tú no has llegado a verlo, ¿no? Luego, aparte, hay otro problema, es que los mosaicos pueden tener hundimientos, porque claro, han pasado 2000 años, 1800 años desde que se hizo el mosaico, y el terreno se puede haber rehundido y puede haber deformaciones, roturas y demás. Dicho esto, en el Alcázar se han salido mosaicos casi completos, o prácticamente completos. ¿Por qué? Porque ahí no ha habido crecimiento urbano moderno, contemporáneo. Tenemos sí un castillo medieval y demás, pero digamos una zona sustancialmente despejada de construcciones de bloques de pisos, para entenderlo. Entonces ahí hay muchas más posibilidades de que un mosaico se conserve. Por ejemplo, veremos a continuación el mosaico de océanos que salió, un océanos probablemente mucho más tosco que el que debió haber en este mosaico, si es que lo hubo, que salió en el salón, y ese mosaico está bastante completo porque en el salón lo único que ha habido encima es cementerio romano y luego una plaza con su fuente, con su kiosco, pero no ha habido bloques de pisos en el centro del salón. Entonces este mosaico que vamos a ver está bastante completo, aún así tiene algunas pérdidas. El cementerio era romano, cementerio islámico y visigodo, ¿no? Sí. Si he dicho romano me he confundido. Ese es el de océanos, que comentaremos el último de todos, porque probablemente es el más tarde. Ahora entonces sí. Este mosaico, que es muy curioso porque tiene un motivo de un doble rapto. Vamos a retirarnos porque este es grande. Sí, es muy grande. El motivo central de este mosaico, que se ve claramente, tiene una zona como una alfombra geométrica, que nos indica claramente que probablemente en esta parte estaría el lecho para comer, el triclinio romano. Probablemente esto estuviera en un gran comedor romano, con las imágenes de cara a los comensales que estaban comiendo, tumbados en el... ¿Y este dónde apareció, Antonio? Este salió en la calle San Juan Bosco, pero en el año 85. Fue uno de los primeros que salieron en excavaciones arqueológicas urbanas. Antes solamente había salido como mosaico importante el que estaba en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que ya tenemos aquí a la espera de una restauración y una exposición, y el que está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pero desde que empezó el programa de arqueología urbana en Écija, este fue uno de los primeros que salieron, y
le pasan varias cosas. Bueno, primero que estaba bastante dañado, pero después este mosaico me sirve para explicar una cosa que es importante que entendamos. Este mosaico se extrajo en el año 86, en 1986, pero se restauró el año 2005-2006. No había museo en Écija y se extrajo el mosaico. El mosaico ha rodado por varias naves y espacios municipales, estuvo el Palacio de Peñaflor, estuvo en la calle Mayor, y por el camino se perdió una pieza que me interesa que lo veamos aquí. Nosotros hemos sugerido aquí con pintura lo que falta en este espacio, y lo hemos sugerido aquí y no aquí, porque esto lo tenemos en fotografías. Esto existía y se ha perdido. Esta pieza, una pieza se ha perdido del mosaico, pero como tenemos la fotografía y sabemos que esto es un arbolito que era exactamente así, y sabemos que la cenefa estaba aquí, la hemos restituido. Aquí no lo hemos restituido porque cuando se encontró, el mosaico tenía aquí un agujero, y ahí un agujero, y aquí un agujero. Pero lo que estaba cuando el mosaico apareció, lo hemos podido restituir. A este mosaico le han pasado, como decía, primero, que se extrajo con unas técnicas mucho menos depuradas que las que los traemos nosotros, sin restauradores, de hecho, y se extraía por un sistema que era bastante tosco. Es que eran los inicios. Hay que decirlo, es verdad que... Igual que la informática. No podemos juzgar la situación del año 88. Hace 40 años. Insisto, para empezar no había ni museo. No había restauradora permanente en Écija, y bueno, pues se hizo lo que se pudo en su momento. Pero ¿qué pasó? Primero, que se han perdido piezas por el almacenamiento, esto no es por la extracción. Pero durante la extracción, fijaros, volvemos a insistir en una cosa que os contaba. Esto es una restauración, una reintegración con pintura, con color, que ha hecho el restaurador. Y lo hemos reintegrado porque lo tenemos en una fotografía. Entonces, si nos fijamos a gran escala, el mosaico veremos que hay líneas enteras de 2 teselas que cruzan el mosaico en sentido vertical y en sentido horizontal, que son los cortes que se le hicieron al mosaico, que no son cortes como los que nosotros hacemos ahora entre 2 teselas, sino que aquí levantaban 2 filas de teselas, la guardaban en una bolsa, y luego el mosaico lo sacaban por un sistema, lo engasaban ellos también, lo engasaban con cola de conejo, no con adhesivo moderno, y con gasas, pero lo sacaban golpeándolo con un pisón, con un bastón de madera cargado, hasta que el mosaico se rompía y podían sacar el trozo. Un método mucho más agresivo. Pero bueno, la técnica que había. Insisto, era el año 86, no había ni museo, bien, por lo menos se ha podido reconstruir en gran medida este mosaico, que una vez ya se vio en su momento, cuando estaba en situ en la casa romana. Esta casa tenía un montón de mosaicos, y es muy curioso además porque esta casa se vio que se habían robado posteriormente a la época romana, al siglo III, incluso final del siglo III, como es este mosaico, incluso quizá inicio del IV. Después se habían robado los ladrillos y las piedras de los muros, había quedado el negativo de la huella de los muros, pero los mosaicos estaban in situ. Entonces teníamos 2 habitaciones con mosaicos rodeadas por la huella de un muro, o delimitadas por la huella de muros que se habían robado los materiales para hacer otras casas. Era una casa muy grande entonces. Era una casa enorme, era una casa rica. En la calle grande, de San Juan Bosco, ¿no? Y probablemente sí, daba a 2 calles, a San Juan Bosco y a una calle lateral, pero si nos fijamos, las proporciones de la figura no son tan finas como las que hemos visto en los mosaicos del mediados del siglo II o finales del siglo II, principios del siglo III. Este es avanzado del siglo III o incluso del siglo IV. Son figuras menos esbeltas, hay menos vidrio, y las teselas, si nos fijamos, son mucho más gordas. Con lo cual la capacidad económica sería inferior, ¿no? Probablemente hay algún... Esto nos está indicando al menos una pérdida de finura en la ejecución de los mosaicos. No hay más que comparar el tamaño de las teselas con las teselas de los mosaicos que hemos visto. Se nota. Y la escasez, por no decir casi ausencia de vidrio en este mosaico. O sea, digamos, se está empobreciendo la cultura material que llamamos los arqueólogos. Aún así, los propietarios tienen casas grandes y les quieren poner suelo de mosaico. Pero hay algo que nos está revelando que el núcleo del Imperio Romano está decayendo porque se ha agotado la expansión del Imperio Romano y porque socialmente el Imperio Romano empieza a tener problemas. Y estos problemas, durante la vida de este mosaico, por ejemplo, podemos decir que Écija dejó de ser un centro de producción y de exportación, porque ya no se reclamaba, ya no había un Estado romano comprando básicamente aceite para la ciudad de Roma o para los legionarios que defendían las fronteras del Imperio. Entonces, obviamente esto, ¿qué hará? No es que la ciudad desaparezca, no ha llegado a desaparecer nunca, aquí está el centro de la ciudad, que más o menos es el centro de la ciudad romana, pero lo que sí que es una ciudad que ya no estaba unida a un mercado internacional de todo el imperio, sino a unos mercados cada vez más reducidos, cada vez más regionales o incluso locales, ¿no? Ahora sí, Écija sigue siendo una ciudad importante durante toda la Edad Media, musulmana, visigoda primero, la Edad Media
de Al-Ándalus y la conquista castellana hasta el siglo XX, ha sido una ciudad importante, pero obviamente no con las dimensiones que tuvo durante su máxima expansión, cuando era un engranaje muy importante en la economía del Imperio Romano como uno de los principales proveedores de aceite de oliva del imperio, ¿no? Aquí empezamos a notar, en el arte, empezamos a notar un poco ese declive. Es curioso, pues, te agradezco que nos comentes ese detalle, porque se habrán ustedes dado cuenta lo bien que nos está explicando Antonio, que cómo se lee un mosaico. O sea, que un mosaico tiene muchas lecturas, muchas interpretaciones y mucha información. Y esta información del declive ya, de la falta de importancia de Écija en el mosaico, es que es interesantísimo lo que has dicho, Antonio. Y muchas lecturas que no percibimos ahora mismo, seguramente, que probablemente percibirán en el futuro los investigadores. Sí. Dicho esto, hay que decir que esta es una casa riquísima, que estamos hablando de un momento en el que ya se está perdiendo la economía integrada del imperio, pero aquí sigue habiendo grandes propietarios. Entonces siguen teniendo una casa enorme, urbana, que solar, con un suelo mosaico, que es un suelo costoso, y siguen expresando su intención de demostrar que tienen conocimiento de la mitología griega, que eso es un elemento fundamental de cultura de un romano. Podríamos también entrar, hablando de lo que decíamos, de hasta qué punto en realidad estaban presumiendo de algo que no conocían. En teoría, un romano culto debía leer en griego las obras de los clásicos griegos, las comedias, las tragedias, y conocer el mundo griego en griego, no en traducciones. Hasta qué punto el dueño de una casa era verdaderamente culto o no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que quería aparentar, en este caso, y en todos los demás que hemos visto hasta ahora, quería aparentar una gran cultura clásica y un conocimiento de los mitos. Por ejemplo, este mito que ya sabemos todos que en Écija es uno de los preferidos en los mosaicos, por los que han salido en el Alcázar, que son los amores de Zeus o Júpiter. Los que saben que Zeus era un dios caprichoso, Júpiter, que se encaprichaba de cualquier joven que le pareciera agraciado, hombre o mujer, adolescente, femenino o masculino. En este caso tenemos un motivo curioso en un mosaico que no es tan habitual, que es el doble rapto. El rapto de Europa a lomos de Júpiter o Zeus convertido en toro, que se echa mientras unas muchachas en Fenicia están adornando a un toro muy bonito que ha aparecido por allí, le están adornando con guirnaldas de flores. El toro se echa de no sé qué manera a la princesa Europa a los lomos y se tira al Ponto, se tira al mar, que aquí lo vemos representado con animales marinos, y secuestra a Europa, de la que se ha encaprichado y a la que quiere poseer amorosamente. Y aquí tenemos muy dañado, pero el motivo lo conocemos y lo podemos reconocer sabiendo que es un amor de Zeus. Tenemos unas alas que son las de Zeus, en esta vez no convertido en toro sino en águila, raptando a Ganímedes, que era un joven de proverbial belleza, al que secuestra porque se enamora de él y se lo lleva para que sea su copero, le sirva el vino en el cielo, ¿vale? Hay un personaje marino que es muy difícil de interpretar. Yo personalmente creo que es yo creo que también es una divinidad marina. O sea, es discutible si es masculino o femenino. Yo personalmente, a diferencia de otros investigadores, creo que es femenino y creo que es... en fin, no vamos a entrar mucho porque no sabemos qué personaje es. Y esto que vemos aquí, por ejemplo, debe ser un erizo de mar, igual que tenemos otros animales. Está claro que las ondas nos indican que es un personaje marino, sea quien sea. Muy bien, entonces. Bueno, estupendo. ¿Qué nos queda? Pues vamos a ver, si queréis, el último mosaico que nos queda por ver, que es el último mosaico en el tiempo, y que es un mosaico que apareció en el salón. Este mosaico es muy famoso porque mucha gente mayor apareció, sí, lo vio en los años 50, cuando metieron el teléfono en la calle Nueva, donde estaba hoy la entrada de aparcamiento, ¿no? Estaba más o menos a la altura de entrando por la calle Nueva, más o menos. Sí, ahí estaba, sí, eso. Mucha gente lo vio y la gente decía que era un turco porque le vieron y pensaron que era un turbante y era un que yo recuerde ahora, Antonio, eso se descubrió y después se tapó. Efectivamente. Y después se sacó. Y volvió a aparecer en la excavación del salón. Es verdad que no íbamos a verlo, sí. En el año 99, llevaba 40 años o más tapado. Bueno, dos cosas hay que decir. Cuando hablamos, por ejemplo, de mosaicos completos, fíjense que aquí tiene un par de bocados a la izquierda y arriba a la derecha, pero está bastante completo. O sea, nos revela cómo es una habitación
bastante completa. Si nos fijamos, vemos que las líneas de mosaico ya no son rectas, porque están adaptando probablemente a una habitación que no es perfectamente geométrica. Tenemos las líneas exteriores. Sí. Y si vemos el tamaño de las teselas, volvemos a ver un mosaico más tosco. Porque lo hicieron, eran muy, no seguían las líneas. Desmañado puede ser. No sé. Aquí tenemos todavía trazas del uso de vidrio, todo lo verde, lo que vemos verde es pasta de vidrio. Vemos aves que tienen, algunas de ellas, colores, un rico colorido, verde, incluso azul, y tenemos una línea que es una de las formas en las que aparece representado océanos, que es un chorrito de agua que le sale de la boca, porque océanos es una vida marina melenuda y barbuda, a veces con pinzas de cangrejo, la barba rematada en pinzas de cangrejo. Aquí no, aquí está reducido a la mínima expresión, pero sí que tiene ese chorrito de agua que le sale de la boca. Curioso. Hay que entender que océano es una divinidad marina, pero no es el dios del mar, que es Poseidón. Los que han estudiado la iconografía, de las divinidades griegas y romanas, como sabéis que son mundos que comparten, o el romano aprovecha en gran parte la cultura y la mitología griega, nos dicen que Océano es un dios que en realidad, si lo vamos a reconocer en los mitos griegos, tiene más que ver con una cosa que comentamos al principio con Annus, con la renovación del ciclo de las estaciones y de la vida normal, del ciclo anual, aunque sea un dios marino, que tiene mucho que ver, interpretamos aquí en Écija, con que, por ejemplo, en la navegación sea posible que no haya tormentas y que no se hundan los barcos, porque los ecijanos dependen de que su mercancía llegue primero a Sevilla por barco de río, y luego por un barco marítimo llegue desde Sevilla a Roma o a todos los puntos de destino del imperio, básicamente en Europa. Entonces, en ese sentido, los expertos nos dicen que Océanos, que es el dios que aparece en el centro, no es un dios propiamente del mar, sino un dios que tiene más que ver con el mantenimiento sin traumas del ciclo de las estaciones, de la vida y demás, que se perpetúe una situación, digamos, de tranquilidad, de bienestar y demás. Y probablemente es una de las razones de que sea, al menos en el caso de Écija, probablemente estaba en ese mosaico, aunque no aparezca porque está perdido, pero probablemente en la anterior, el de las Nereidas, tenía un océano en el centro, y aquí tenemos un océano que es muy curioso porque este mosaico es muy tardío. De hecho, se discute, algunos lo quieren llevar incluso ya a la época tardoantigua, una época que ya propiamente el imperio casi no existe ya ni como entidad. Posible que estemos incluso en el inicio del siglo V o muy final del siglo IV. Es posible que sea un momento en el que ya la religión predominante sea el cristianismo, pero sin embargo aquí todavía se mantiene esta imagen de océano, con, no lo he comentado hasta el momento, si nos fijamos, 4 sectores a lo largo que tienen una vez más aves sobre ramas, pero si nos fijamos, las ramas unas tienen hojas y otras no tienen hojas. Así que una vez más estamos hablando de las estaciones del año, y aquí enlazamos con esa cuestión que decíamos de Océano, que no es un dios que tenga que ver estrictamente con el mar, para eso el dios era Poseidón, sino un dios que tiene que ver con que se renueve los ciclos naturales, con tranquilidad y sin interrupciones y demás. Y aquí, obviamente, está vinculado a las estaciones del año, porque aquí tenemos un dios marino junto con pájaros, unos con hojas en árboles, unos con hojas y otros con hojas, que nos indican el invierno, el otoño, la primavera y el Pero lo que tú dices, se ve, con relación a todo lo que hemos visto en el vídeo de la primera parte y en esta segunda parte, se ve más pobrecillo, ¿no? Obviamente. Un lenguaje coloquial. Obviamente, es mucho más tosco. O que los que lo hicieron eran más torpones. Probablemente también que había menos excedente para pagar, para gastarlo en gastos suntuarios. Probablemente que los artesanos sean menos especializados, que nos está indicando que la economía del imperio se está constriñendo, que está siendo cada vez más regional y llega a ser casi local, cuando antes había sido una economía, según la interpretación de algún historiador moderno, una economía mundial, entre comillas mundial, una economía que unía desde Inglaterra, desde el norte de Inglaterra hasta Mesopotamia, hasta Irak prácticamente, o casi hasta Siria e Irak, y por el norte desde Holanda hasta el norte de África, todo la ribera del Mediterráneo, pero mucho más allá, lo unía en una economía que funcionaba como un mecanismo, en la que algunas zonas proveían, por ejemplo, Egipto proveía de trigo, y la Bética, y en concreto la zona de Écija, proveía de aceite de oliva a todo el imperio. Bueno, aquí ya estamos viendo que ese sistema, ya está sucediendo, que ese sistema se ha desarticulado por completo y hay muy pocas exportaciones, algunas hay todavía,
y obviamente la economía es mucho más local, pero eso no, y vuelvo a insistir, no significa que no seguirá habiendo grandes propietarios urbanos. Sabemos que muchos propietarios estaban empezando a retirar a sus villas, a sus casas de campo, que son los antecedentes de un cortijo actual, una gran propiedad campestre, digamos, pero aquí tenemos, en el caso de Écija, todavía el exponente claro de que hay grandes casas urbanas, o casas que existían desde mucho antes, pero que se siguen dotando de mosaicos nuevos a lo largo del siglo IV, incluso a principios del siglo V, en un momento en el que el imperio está descomponiendo como tal. Están ya a las puertas las invasiones germánicas y la separación del imperio de Oriente, de Bizancio, y del imperio de Occidente. Y aún así sigue habiendo cierta vitalidad urbana, porque, como hemos dicho antes, la ciudad de Écija no desaparece nunca. Y aquí sigue estando, ¿no? Sí. Por los conocimientos que tienes, Antonio, por tu estudio y la experiencia acumulada de todos estos años aquí en Écija, ¿cuándo dejan en Écija, a partir de qué siglo? ¿Del V, ya del VI, ya dejan de hacerse mosaicos porque ya el Imperio Romano, o no? O aunque vengan otras civilizaciones, siguen haciéndose mosaicos? Pues buena pregunta. Es que en general se dejan de hacer mosaicos en mosaicos de suelo, sí. Se dejan de hacer en todo el imperio. Se empiezan a hacer mosaicos en cúpulas, en paredes, en la época del mosaico del imperio bizantino, como volver en Santa Sofía de Constantinopla y en muchas iglesias bizantinas y demás, ¿no? Se dejan de hacer mosaicos en suelo y se empieza a hacer como decoración de paredes, y normalmente vinculado a iglesias, normalmente. A finales del siglo V, entonces. Pero, claro, el caso de Écija sería probablemente a lo largo del siglo V, o incluso principios del siglo V, empezamos a dejar de ver casas con mosaicos. Hay suelos, digamos, bien construidos a veces, incluso suelos, digamos, con cierto cuidado, pero mosaico en la tradición de lo que estamos viendo, obviamente no tenemos muchos ejemplos de época tardoantigua o visigoda, prácticamente ninguno. Y en Écija este es el más tardío que podemos documentar, seguramente, ¿no? Estupendo. Entiendo, sé, porque lo escucho por la calle y demás, que se está haciendo una rehabilitación muy importante, reorganización, ampliación de los almacenes y demás, que eso en su día, pues ya, si eres tan amable, pues haremos un vídeo, porque eso sería interesante conocerlo. Pero, ¿cuántos mosaicos? Porque se llaman técnicamente laboratorio en arqueología el tema, ¿el laboratorio sí, o no? Taller o laboratorio de restauración. Taller o laboratorio. ¿Cuántos mosaicos tenéis? Si tuvierais espacio para exponerlo, ¿cuántos veces tenéis? ¿4, 5, 6? Mira, aquí tenemos como 100, alrededor de 100 mosaicos en total. ¿Cómo? Pero, dicho esto, mosaicos figurados de... Que me has dejado cortado, 100 mosaicos. Sí, más o menos son un centenar, pero mosaicos de la calidad de los que tenemos aquí ahora mismo y configuración. Ahora mismo solamente tenemos uno guardado, que es el del ayuntamiento, el que estuvo en el ayuntamiento, el de sacrificio de Dirce, que tenemos intención de, en cuanto podamos conseguir dinero de la forma que sea, buscarle un espacio que es posible que no pueda estar dentro de la sala, porque es un mosaico muy largo y si lo ponemos aquí va a haber que desmontar quizás, pero bueno, que lo pondremos seguramente, aunque sea en la galería, protegido de la intemperie y demás. Es el único gran mosaico que tenemos ahora mismo pendiente. El sacrificio de Dirce, que insisto, el que estaba antes en la sala capitular, que también es un mosaico tardío, no tan tardío como este, pero más o menos de la época del mosaico que hemos visto ahora del doble rapto. Es un mosaico muy interesante, pero menos fino, no tan fino como los que tenemos del siglo II, finales del siglo II, principio del III, ¿no? Un mosaico tardío en torno al siglo IV, buen mosaico, con unas figuras muy interesantes y con una escena muy poco habitual también, que en cuanto podamos restauraremos y expondremos al público. Ya. Antonio, en tu trabajo para los próximos años, tu ideal, con las subvenciones que buscáis y con el apoyo de los organismos correspondientes, ¿cuáles son los pasos próximos? Tu ideal, tú dices, mira, yo entré en el 2000, me queda todavía un montón de años, gracias a Dios. La expansión del museo, ¿hacia dónde va? ¿Qué tenéis pensado? Porque eso lo tenéis que tener pensado, lo tienes que tener pensado. Una respuesta es fácil en este caso.
El concepto de este museo, que yo creo personalmente que es un buen concepto, es que sea un museo que trace un recorrido desde la prehistoria más remota hasta la actualidad. Entonces nos queda, a partir de esta sala, ampliar la sala de Edad Media, hacer salas de Edad Moderna y hacer salas de la Edad Contemporánea, para que esto sea un museo de la ciudad. Un museo que cuente toda la historia de Écija desde el momento más antiguo de la prehistoria hasta el presente. El camino está siendo complicado porque de hecho teníamos una posibilidad que ha quedado un poco complicada de esas nuevas salas, pero ojalá que podamos llevarlo a cabo en lo que me quede a mí hasta jubilarme, que ya no es tanto, por cierto. Bueno, pero lo menos 10 o... No, menos. ¿Menos de 10 años? Sí, sí. Bueno, espero que quien sea en cualquier caso lo continúe, porque creo que Écija se merece tener un museo de su historia completa, en el que esté también, por ejemplo, momentos tan importantes como el siglo XVI o como el siglo XVIII del barroco. Entonces vamos a poner los pies en el suelo todavía más, aunque ya lo hemos puesto más. Estamos en 2021, vamos a entrar en 2022. De aquí al 2025, en estos 4 próximos años, ¿qué realidad podríamos ver? ¿Qué salas podríamos ver? Pues yo espero que esas salas mediendo las subvenciones y el apoyo político y económico y demás. Confío que al menos lleguemos a esas salas del siglo XVI, digamos, ampliar la sala de Edad Media de la planta baja y hacer una sala de la Edad Moderna del siglo XVI, XVII. Confío en que eso se pueda hacer, por lo menos. Quedará quizá el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Es verdad que no tenemos grandes colecciones del siglo XVIII, o sea, de escultura y tal, pero ahí se ha planteado una posibilidad, que es hacer un espacio rotativo en el que restauremos piezas que estén en poder de la Iglesia o de hermandades o de particulares, las restauremos desde el museo, las expongamos un tiempo y se las devolvamos restauradas y hagamos, digamos, a forma compensar el que no tenemos verdaderamente colecciones de arte religioso del siglo XVIII, por ejemplo, que obviamente es importante. Pero bueno, hay otras posibilidades, también se puede hacer montajes audiovisuales, algunos materiales tenemos, en fin, la cuestión es, desde mi punto de vista, que no se trunque el museo como ahora en la Edad Media, y además con una sala de Edad Media en la planta baja, sino que esté ampliado y que lleguemos al siglo XXI. Que sea un museo vivo, igual que los escaparates de los grandes comercios, que tenga vivacidad, que no esté estático. Oye, y esto que yo he escuchado por ahí en los medios de comunicación de internet y conversando por la calle, que se quiere recuperar la asociación Amigos del Museo, que fue la que en principio inicialmente hizo la labor que hizo aquellas personas, que algunos viven, otros no. Eso me he enterado yo de que había ya una reunión o dos. ¿Ahí estás tú metido o eso no? Yo estoy metido como amigo. Tú sabes que estamos hablando coloquialmente. Estoy metido como amigo, que soy del museo, pero lo que se está intentando es que, efectivamente, como decías tú, la comisión que creó el museo luego se institucionalizó en una asociación de amigos que sigue existiendo, pero que cuando se renovó la directiva sucedió que la gente que entró, que la mayoría eran gente joven, se fueron al poco tiempo de Écija, y eso ha supuesto que la asociación esté dormida, vamos a decirlo de una forma suave. Se está recuperando ahora, está haciendo las primeras reuniones, así que este es un buen sitio para decirle a todo el mundo que se está reactivando esa asociación y que confiemos en que vuelva a ser lo dinámica que ha sido en su momento, porque un buen museo tiene que tener una buena asociación. Eso te voy a decir, ¿qué importancia tiene, bajo tu concepto de director del museo, qué importancia tiene para nuestro museo, no vamos a hablar para otro, para el nuestro, para este pedazo museo, el tener ahí una asociación de amigos del museo? ¿Qué labor desempeña esa asociación? Porque los amigos de Écija, todos sabemos que el patrimonio, lo otro, pero ¿qué misión tendría o cuál es los objetivos de esa asociación? Apoyar al aparte museo. De la misión, que ahora entramos en el tema, yo creo que lo importante de una asociación de amigos es que demuestra el engarce social de una institución con la población, es decir, que la institución no es algo ajeno que flote por encima de los ciudadanos, sino que los ciudadanos están de alguna forma participando, expresando sus deseos, apoyando, por ejemplo, las asociaciones de museos importantes como la del Museo del Prado, incluso han llegado a comprar piezas. No vamos a exigirle eso a los amigos del museo, pero pueden de muchas formas incentivar, por ejemplo, que en los planes de la política municipal se contemple el patrimonio. Además, yo vuelvo a decir antes, para mí el patrimonio, obviamente, como especialista que soy, profesional que soy del patrimonio histórico, pues me parece
obviamente interesante, pero yo siempre digo a todo el mundo que, aunque a uno el patrimonio histórico no sea su principal afición o preocupación, que a uno le puede gustar, pues yo qué sé, el deporte, o le puede gustar el viajar, pero en el caso de Écija es obvio que el patrimonio histórico y arqueológico son fuentes de desarrollo económico. Entonces creo que un museo vivo también depende de que los ciudadanos reclamen que se amplíe, que se proteja, que crezca, y para eso una asociación de amigos es obviamente importante. Y luego porque una asociación de amigos es también la mejor correa de transmisión entre una institución y la sociedad, ¿no? O sea, que la asociación puede proponer, puede criticar, obviamente, yo creo que todo eso es bueno. O sea, si estamos buscando desde hace mucho tiempo que la ciudadanía se integre en la gestión de lo público, pues creo que el caso de un museo, una asociación de amigos, es una de las mejores formas de generar esa especie de correa de transmisión. O sea, que para ti, para tu labor, sería un apoyo fundamental, importante, vamos. Desde luego creo que es buena, porque estoy convencido de que remaríamos a favor. Entonces es bueno que haya gente remando a favor. Antonio, muchas gracias por todo. Ya vamos a ir finalizando. Pero yo he estado, nunca que te veo con frecuencia, como tú sabes, pero ahora me se ha ocurrido, me se ha venido a la cabeza, ahora en febrero hace 2 años que vinieron los Reyes, esa visita histórica y tal. Aquí a esta sala, eso te iba a decir, y tú fuiste maestro de ceremonia. ¿Cómo fue por qué se interesaron los Reyes? Porque en el reportaje fotográfico sí, y de vídeo que vimos, que vimos, se detuvieron mucho en la Amazona herida, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues tengo que decir... ¿Tú cuando te enteras que iba a ser maestro de ceremonia porque claro, ¿cómo fue aquello? Ahora que va hace 2 años de eso, para que quede plasmado aquí en la biblioteca. Obviamente fue un honor y sobre todo es que Écija, independientemente de lo que voy a comentar ahora, Écija tiene un problema, y es que sigue siendo poco conocida, increíblemente. Sí. Entonces, obviamente, aunque solo sea por eso, una visita real es lo mejor que le puede suceder a un museo. Al Museo del Prado, pero es que al Museo de Écija más, porque el Museo de Écija es menos conocido que el Museo del Prado. Tengo que decir que fueron muy cercanos, efectivamente la Amazona les llamó mucho la atención, pero tengo que decir que el rey preguntó muchísimo por los mosaicos, preguntó por si se restauraban aquí en Écija, si había un laboratorio, conoció al personal del museo, fueron bastante cercanos, muy cercanos. Yo creo que especialmente el rey, también la reina, pero el rey preguntó, y no creo que su interés fuera impostado. Hombre, imagino que entre sus funciones está interesarse por lo que le están enseñando, pero me dijo, como todo el mundo, que no conocía la riqueza patrimonial de Écija, que se había quedado sorprendido, y me preguntó si los mosaicos venían de la ciudad. En fin, que demostró un interés real, que yo le agradecí. Nunca mejor dicho lo de real. Personalmente, real, doblemente real. Sí. Sí, o sea que muy bien. ¿De acuerdo, Antonio? Pues 1.000.000 de gracias. Ya hemos visto todos los mosaicos, la primera parte, la segunda, y ya cuando esté, si no tienes inconveniente, como hemos dicho, los almacenes y tal, hacemos otro vídeo de los laboratorios, talleres y almacenes, cuando eso, que estará dentro de 2, 3, 4 meses, 5 meses... Estamos recolocando todo lo que ha habido que vaciar del almacén principal. Sí, yo creo que quizá para enero... Febrero. Al primer trimestre. Sí, a partir del año se podrán empezar a plantear incluso una visita, porque la intención era que sean visitables con mayor facilidad de lo que eran hasta ahora, ¿no? Y aprovechar para renovarlo y mejorarlos. Hay que decir también que yo vengo al museo y veo muchos colegios, y yo creo que eso es muy importante, fundamental, porque yo siempre lo he dicho, Antonio, yo creo que debía de haber en los centros escolares de Écija, y algunos dirán sí, en Baena y en Úbeda y en Madrid, bueno, pero yo estamos en Écija, una vez al mes, una charla de la historia de Écija, de que los alumnos, pues claro, aquí los alumnos vienen y están 1 hora o 2 horas, no sé lo que estarán, no lo sé. Una hora y media. 1 hora, pero claro, eso ya se van y ya no hasta el año que viene. Yo creo que en los colegios sería interesante que en la clase de historia, una vez al mes, hubiera una clase dedicada a Écija. Yo creo que eso es, vamos, bajo mi humilde punto de vista, sería necesario. Se supone que digamos, el conocimiento del entorno cercano y autonómico, y cercano también, debería estar incorporado a los currículos. Yo no lo sé, porque yo no soy profesional de la docencia.
Pero está claro que los colegios son el futuro, está claro que en esa ciudad que va a vivir del patrimonio histórico es fundamental que sus ciudadanos estén informados de lo que tienen para poder contárselo a los que vienen de fuera, para que cuando alguien te pregunte dónde está el museo y qué hay en el museo, o qué puedo ver, o dónde está el anfiteatro romano, que los ciudadanos de Écija lo sepan, porque eso indicará que la ciudad tiene un alto nivel de conocimiento y de implicación en la protección y en la difusión de lo que, insisto, es, aunque aún no sea su preferencia, la fuente principal probablemente de riqueza que va a tener Écija en lo que queda del siglo XXI y en el futuro. De eso estoy completamente convencido. De acuerdo, Antonio, pues 1.000.000 de gracias de parte de todas las personas que ven los vídeos por la amabilidad y por la atención y la deferencia que siempre tienes hacia todos nosotros y por lo bien que nos has explicado cada vez que nos hemos sentado contigo a lo largo de estos 5 años que llevamos haciendo vídeos. Te ruego, además de darte las gracias a ti, que le transmitas a todo el personal que está bajo tu responsabilidad nuestra felicitación como ciudadanos de la ciudad por lo bien conservado, lo bien mantenido y la exquisitez con la cual somos tratados por todas las personas, no a este servidor, sino cualquier persona que viene al museo, porque lo escucho por la calle, hay un agrado y un espíritu de servicio que es de agradecer, y yo ahora públicamente a través de este vídeo lo hago en tu persona como director del museo. Pues se lo transmitiré y muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad, a ti por darnos la oportunidad. A todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen a la hora que vean el vídeo.